entonces, continuando con el tema que estábamos desarrollando la anterior clase. Bien. Entonces, la anterior clase habíamos visto los métodos para medir el caudal, ¿no? Mediante el principio de la ecuación de continuidad, ¿no es cierto? Que decíamos que caudal es igual a área por velocidad, ese principio físico, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hemos utilizado para explicar estos métodos para medir el caudal en los ríos ya, ¿no? En cauces ya con una magnitud ya considerable del caudal. ¿De acuerdo? Entonces hemos desarrollado dos métodos, un método que ya les dije que es solo aproximado, que es el método de aforo con flotadores, ¿no es cierto? Es un método solo aproximado, no es un método exacto este, ¿ya? Ecuación de continuidad, caudal igual área por velocidad. Entonces, hemos visto aquí el método con flotador, resultados aproximados. Es decir, aquí nos indica solamente en realidad el orden de magnitud del caudal. ¿Ya? Bien, les he explicado el proceso. Y un método más preciso es el método del aforo con molinete, ¿no? Con molinete, que es un instrumento, el molinete es un instrumento que utilizamos para medir la velocidad del agua, ¿no? Entonces, la forma más precisa de realizarlo es así, haciendo un aforo por vadeo. Vadeo quiere decir que el operador entonces entra al curso, entra al río, si no entra al río, es decir, tiene que mojarse para poder medir la velocidad del lago. Así como se observa en estas imágenes, ¿no? Entonces, la velocidad se mide de esta manera, con el instrumento llamado molinete, que ya les he mostrado, hemos visto cómo es el molinete, ¿no es cierto? Ahí está, es un aparatito que tiene una hélice, el cuerpo del molinete y una varilla que nos permite fijar el aparato en un determinado punto, ¿no? Dentro del agua, ¿ya? Y además que tiene un contador y a la vez cronómetro, ¿no? Ahí está la imagen donde se aplica, digamos, este aparato para medir la velocidad de la corriente de agua, ¿no? Hemos realizado diversos, hemos hecho un ejercicio bastante completo, cómo medir las velocidades, y cómo en base a la medición de las velocidades y de la forma que tiene el río, es decir, de la sección transversal del río, ¿no? Tal como esta figura que se muestra acá. Entonces hemos calculado el caudal a través de esta planilla, ¿no? Ahí entonces hemos diferenciado claramente que los datos dentro del área celeste son datos que se han obtenido justamente en el lugar donde se realizó la medición, es decir, así se llaman también los datos de campo. En cambio, la otra zona, es decir, las siguientes columnas, representan ya el cálculo realizado en gabinete, ¿no? Cálculos realizados en gabinete. ¿Ya? Ahí entonces hemos calculado las velocidades, el área y finalmente el caudal, ¿no? Ahí está, se ha hecho un ejercicio completo. Y bueno, luego se ha explicado que después se registran los resultados en una planilla, ¿no? Porque las mediciones se deberían realizar, por supuesto, cada día, la medición del caudal, ¿no? Entonces ahí tenemos
va apuntada la fecha, el nivel del agua, el área, el caudal, la velocidad, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el nivel del agua, ¿cómo se mide? Pues sobre una de las márgenes del río tenemos una escala graduada y ahí se lee el nivel el cual alcanza el agua, ¿no? La superficie de agua. Entonces ahí podemos leer, por ejemplo, que es 0,38. Y también queda registrado entonces, ¿no? En nuestra planilla. Y así sucesivamente, ¿ya? Bien, esta información entonces la que se procesa después para fines ya de aprovechamientos hídricos, ¿no? Aquí en el librito que tenemos nosotros tal vez vale la pena resaltar también otros métodos de medición de caudales, antes de que pasemos a ver otra cosa. Hay otros métodos para medir los caudales, ¿ya? Basados, por ejemplo, en caudales, por ejemplo, en canales. En los canales se puede medir el caudal de una forma automática, construyendo unas estructuras hidráulicas y solamente conociendo el nivel del agua podemos determinar el caudal, ¿ya? Este eh, es un método que nos permite la medición del nivel del agua y además la transmisión automática de los resultados, ¿no? Es decir, lo que se conoce una medición en tiempo real, ¿ya? Y así, diversos métodos que se han utilizado para medir caudales, ¿ok? ¿No? Especialmente en los canales, ¿ya? Y acá en los ríos, en los grandes ríos, por ejemplo, el río Grande, el río Beni, el río Mamoré, etc., ahí ya deberíamos utilizar otro tipo de métodos para poder medir el caudal, ¿no? Acá en la imagen se ve, por ejemplo, que están realizando una medición del caudal, el aforo, en este río, un río bastante ancho, ¿no es cierto? Y se utiliza un instrumento muy especial, que se ha desarrollado, digamos, en los últimos años, o se está aplicando más bien en los últimos años, ¿ya? Y se denominan medidores de velocidad del flujo basados en el efecto Doppler. ¿Ya? El efecto Doppler es un fenómeno de la física, ¿ya? Entonces, estos medidores se basan en ese efecto llamado efecto Doppler, ¿ya? Son instrumentos de última generación prácticamente, ¿ya? Que entonces están, como se ve acá en la figura, el instrumento, la medición se realiza cruzando el río, simplemente de una orilla a la otra orilla, en este caso mediante una lancha, ¿no? A una velocidad determinada, por supuesto. Entonces, así se realiza la medición tanto de la sección transversal como de las velocidades y así también del caudal, ¿ya? Del caudal. Entonces, estos instrumentos realmente realizan un trabajo completo. No es necesario ya decir que el observador ya realice la medición dentro del agua. Fíjense, ahora ya no es necesario. Entonces, ahí está el instrumento. Se llama el ADCP. ADCP, ese es un instrumento utilizado. Fíjense, ahí tenemos ya una imagen de los datos que envía este instrumento. Que ahí tenemos, por ejemplo, cómo mide la sección transversal del río, ¿no? ¿Ya? Entonces, es un instrumento ya muy, muy interesante. Y aquí hay otros instrumentos también basados en ese mismo efecto llamado efecto Doppler, ¿ya? Bien, entonces, eso es lo que quería un poquito comentarles, cómo es que se realizan estas mediciones, ¿ya? En los grandes ríos.
¿no? Naturalmente que estos instrumentos son muy, muy caros todavía, ¿no? Muy caros. Así es que en nuestro medio se está utilizando, pero muy poco todavía este instrumento, ¿ya? Muy poco. Bien, pero de todas maneras ya hemos ingresado en esa etapa, ¿ok? Bien, y lo que yo quiero mostrarles ahora es, si nos vamos al libro de Villon, un momento, nuestro librito de Villon, ahí quiero mostrarles solamente, digamos, los datos de los caudales que se tienen que ir almacenando, ¿no? A ver, entonces vamos a ver. Ahí tenemos los datos. Ya, ahí está nuestro libro, Hidrología de Máximo Villon. Y ahí está el tema escurrimiento, ¿no? El tema escurrimiento. Ok. Bien. Entonces, ahí en este tema escurrimiento, que ya lo conocen, ahí están los métodos de aforo. Y aquí en la parte de ejercicios, ya tenemos estas tablas con datos de caudales. Así es como se eh, ordenan los datos. Bueno, aquí están los datos ya. Bueno, ¿dónde estamos? Ya, aquí, a ver. Problemas propuestos, ok. Y aquí, ya, tablas 4, 6. Caudales promedios de un determinado río es esta. De un determinado río. Pero primeramente veremos la tabla 4.7. Dice caudales medios diarios en metros cúbicos por segundo para la estación 84-2405 del río Virillas. ¿Ya? Un río en alguna parte de Centroamérica, creo, o en el Perú. Para el año hidrológico 2000-2001. Entonces, fíjense, son los caudales, estos valores que tenemos acá. Por ejemplo, 1 de mayo es el caudal medido en ese río, ¿ya? Con cualquier método. 2 de mayo, ahí 31,4, 22, 3 de mayo y así sucesivamente. 31 de mayo, ahí. Luego 1 de junio y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí están los registrados los caudales de un año, ¿ya? Caudales de un año. ¿Ya? Pero son los caudales medios diarios. ¿De acuerdo? Y en la otra tabla están los caudales promedios mensuales, ¿ya? De otro río, ¿no? Por ejemplo, para tener una idea, en el año 74 a 75, en el mes de mayo, el caudal fue de 6,40 metros cúbicos por segundo, ¿no? Como caudal promedio mensual, pero es un caudal promedio mensual, es decir, el promedio de los, por ejemplo, aquí dice mes de mayo, 6,40, digamos.
640 metros cúbicos por segundo, es el promedio, digamos, de todos estos valores, vendría a ser. Que por supuesto no corresponde esto, ¿no? Pero lo que quiere decir que esta es la media de estos valores. ¿Ya? Si estuviésemos tratando con el mismo río, entonces este valor sería la media de todos estos, de los 31 valores. ¿Ya? Y así, ¿no? El mes de junio, entonces sería la media de todos estos valores. Y así sucesivamente. Eso es lo que yo quería mostrarles un poco para que entiendan lo que son los caudales. ¿Ya? Y bueno, aquí quisiera que hagan un gráfico ya en Excel, ¿no? De estos caudales. Por ejemplo, cómo varían los caudales en función del tiempo. ¿Ya? Ese sería el hidrograma anual. Pueden hacer, entonces, representar en Excel esta tabla. ¿Ya? Esta tabla es solamente. La tabla 4.7. ¿Ya? En Excel. ¿Ya? Y ahí le van a representar todos los datos del año, los 365 datos en una tabla. ¿De acuerdo? Bien, para que se den cuenta cómo varía el caudal en función del tiempo. Ok. Luego van a sacar el caudal promedio de cada mes. ¿Ya? De cada mes. El caudal máximo de cada mes. El caudal mínimo de cada mes. ¿De acuerdo? Entonces, y luego pueden sacar el caudal medio de todo el año también. Van a hacer entonces, con esta información, quiero que hagan una serie de cálculos estadísticos. ¿Ya? Tabla 4.7. Bien. Entonces, esto es importante, digamos, tener estos datos de los caudales. Ahí tenemos los caudales medios diarios. Y aquí ya tenemos los caudales medios mensuales. O sea, la medición se realizó durante varios años, miren. Desde 1975, en este caso, hasta 1999 tenemos los datos. O sea, de varios años, ¿no? Eso es. En realidad, pues, en realidad, de cada río se debería conocer el caudal cada día, ¿ya? Bien, ¿y cuál es la finalidad de conocer ese caudal todos los días? Pues necesitamos estos datos para realizar, pues, diversos cálculos, ¿ya? En primer lugar, hay algo, un caudal muy importante en la hidrología, es decir, y particularmente en las ciencias ecológicas y ambientales, ¿no? Cuando estudiamos los ríos, pues queremos saber cuál es el caudal ecológico de un río, ¿ya? ¿Qué dice? La expresión caudal ecológico es referida a un río o a cualquier otro cauce de agua corriente. Es una expresión que puede definirse como el agua necesaria para preservar los valores ecológicos en el cauce del mismo, es decir, del río. ¿Ya? Y aquí vamos a ir particularmente, aquí vamos a ver, ahí tenemos las imágenes de lo que es el caudal ecológico. Ya, enseguida, primeramente vamos a hacer la definición. Y vámonos a Wikipedia, ¿ya? A Wikipedia, para tener una definición general de lo que es el caudal ecológico, aceptada a nivel general. Dice entonces, la expresión caudal ecológico, referida a un río o a cualquier otro cauce de agua corriente, es una expresión que puede definirse como el agua necesaria para preservar los valores ecológicos en el cauce del mismo río.
Por ejemplo, los hábitats naturales que cobijan una riqueza de flora y fauna. Las funciones ambientales, como dilución de contaminantes. La amortiguación de los extremos climatológicos e hidrológicos. Y la preservación del paisaje. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con el caudal ecológico. ¿No es cierto? Eso es. Bien. Aquí dice, en primer lugar, dice los hábitats naturales que cobijan una riqueza de flora y fauna. ¿No? El término flora se refiere al conjunto de plantas nativas o introducidas de una región geográfica en un periodo geológico determinado. Y fauna, por supuesto, la fauna es el conjunto de especies animales que habitan, en este caso, en el río. En el río. Entonces, el caudal ecológico se refiere a esa cantidad mínima de agua que debe preservarse en el río, ¿no? Para garantizar la vida acuática, tanto de plantas como de animales. ¿Ya? Ese es el llamado caudal ecológico. Este tema del caudal ecológico es algo que ustedes tienen que conocerlo. ¿Ya? Todo proyecto que conlleve la derivación de agua de cauces hídricos naturales, es decir, por ejemplo, la construcción de represas. Aquí dice, todo proyecto que conlleve la derivación de agua de cauces hídricos naturales, por ejemplo, con fines de agua potable, con fines de riego, con fines de generación de energía hidroeléctrica, etc., deben considerar la conservación del caudal ecológico aguas abajo de las obras para evitar la alteración de los corredores ecológicos constituidos por estos cauces hídricos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? De que cuando nosotros construimos en el lecho de un río una obra, una represa, tal como se muestra acá, pues no podemos cortar completamente el flujo. Tenemos que garantizar que salga un determinado caudal, una cierta cantidad de agua para garantizar, como les dije, la vida acuática de plantas y animales. ¿Ya? Entonces, jamás se debe secar un río. Nunca. Nunca se tiene que secar un río. Si se hace una obra para un aprovechamiento, ya sea para agua potable, riego, generación de energía eléctrica, etc., pues se debe permitir que de esa obra, o a través de esa obra, ¿sí?, se evacúe ese llamado caudal ecológico y que siga circulando por el río, aguas abajo de la obra. ¿Ya? De ninguna manera se debe secar el río. Y eso también está en la ley de medio ambiente, la ley 1333. ¿Ya? Bien, definiciones y conceptos. La expresión caudal ecológico, referida a un tramo de cauce de agua corriente, encierra un concepto que puede definirse como el flujo mínimo de agua necesario para preservar los valores ecológicos del cauce, tales como los hábitats naturales que cobijan una riqueza determinada de flora y fauna. Las funciones ambientales como dilución de poluentes, la amortiguación de los extremos climatológicos e hidrológicos y la preservación del paisaje. Y ahí está. La determinación del caudal ecológico de un río o arroyo se hace según un cuidadoso análisis de las necesidades mínimas de los ecosistemas existentes en el área de influencia de la estructura hidráulica, que en alguna forma va a modificar el caudal natural del río o arroyo, ¿no? Otra definición válida del mismo concepto sería la siguiente, dice, ¿no? Caudal ecológico es el caudal mínimo que debe mantenerse en un curso de agua
a construir una presa, una obra de captación, una obra de derivación, etc., de forma que no se alteren las condiciones naturales del biotopo, ¿no? Y se garantice el desarrollo de una vida natural igual a la que existía anteriormente. ¿Ya? Entonces eso es muy importante, estas definiciones. Determinación del caudal ecológico. ¿Cómo se determina el caudal ecológico? Aquí hay unos criterios interesantes. Se han desarrollado muchos métodos y metodologías para determinar los requerimientos del caudal de los ecosistemas. Los más simples son los métodos hidrológicos o estadísticos, que determinan el caudal mínimo ecológico a través del estudio de los datos de caudales. Un ejemplo de método estadístico simple es definir el caudal mínimo ecológico como un 10%, observen bien, un 10% del caudal medio histórico, que es precisamente lo previsto, al menos hasta la fecha, en el plan hidrológico de la cuenca. En este caso, en España se adopta este criterio, ¿ya? Se adopta este criterio. El caudal ecológico se considera, pues, como una restricción general que se impone a todos los sistemas de explotación sin perjuicio del principio de supremacía del uso para el abastecimiento de poblaciones. ¿Ya? Eso es. Entonces, ahí se debe garantizar el caudal ecológico, jóvenes. El caudal ecológico es generalmente fijado en los planes de manejo de la cuenca, con base en estudios específicos o análisis concretos para cada tramo del río, riachuelo o cauce, aguas abajo del nacimiento. La caracterización de la demanda ambiental, es decir, la cantidad de agua que se considera caudal ecológico. Es además consensuada con la intervención de los distintos sectores implicados, desde la planificación hasta el uso del agua. Bien, para que tengan una idea, por lo menos, vamos a aceptar este criterio. Hay otros criterios también que ustedes pueden investigar acá en Internet, ¿ya? Aquí dice un 10% del caudal medio histórico. ¿Ya? Ese es el caudal ecológico que debería haber. Yo les voy a pedir que adopten este criterio y hagan el cálculo del caudal ecológico para los datos mostrados en las tablas anteriores. Aquí, estas tablas. Calculen el caudal ecológico con los datos de la tabla 4.6 y con los datos de la tabla 4.7. Son dos ríos diferentes. Dos ríos diferentes. Este es el río Corobici y este es el río Virillas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, van a hacer esos cálculos. Por favor, calcular el caudal ecológico para estos dos casos, ¿no? Con el criterio de calcular ese caudal ecológico como el 10%, que habíamos dicho, el 10% del caudal medio histórico. ¿Ya? Bien, y luego, estimados jóvenes, hagan una investigación un poquito más a profundidad sobre el tema caudal ecológico. ¿Ya? Es un tema bastante interesante. Investigar un poco más sobre este tema. ¿Ya? Entonces van a hacer un resumen nada más para subir a la plataforma después. Bien, ahí está el criterio. Por ejemplo, aquí en este río se ha construido una represa. Ahí está. Y se permite la descarga de un determinado caudal, ¿no? O sea, y este caudal, por supuesto, representa el caudal ecológico. Es el caudal que estará circulando siempre aguas abajo de la obra. ¿Ya? Entonces, a lo largo del río, pues tiene que seguir escurriendo ese llamado caudal ecológico. No podemos secar el río. ¿Ya? Ese caudal ecológico, entonces, garantiza la vida acuática en el río.
es decir, la vida acuática tanto de plantas como de animales. Bien, es algo muy interesante, muy bonito, y ya les voy a pedir que investiguen sobre ese tema. Otros aspectos relacionados con los caudales, ¿no? También son los siguientes, que tienen que investigar. Quiero que investiguen acerca de los impactos ambientales que causan las inundaciones y los impactos ambientales causados por las sequías. ¿Ya? Dos fenómenos totalmente opuestos, ¿ya? Pero que causan impactos ambientales realmente muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Entonces, investigar sobre estos dos temas también. Ya, recientemente hemos tenido, por ejemplo, en Europa se ha presentado una serie de inundaciones, particularmente en Alemania y Bélgica, ¿no? Hace unas semanas atrás, con grandes daños, grandes daños. Y en otros países también se han presentado este tipo de inundaciones. En la China, por ejemplo, creo que en estas últimas semanas también se tienen grandes problemas con las inundaciones. Y en otros lugares del globo terráqueo, desde luego hay sequía, probablemente, ¿no? Sequía. Entonces, acá, en el primer caso, tenemos una gran cantidad de agua, ¿no? Las inundaciones son provocadas por las intensas precipitaciones pluviales, grandes caudales en los ríos, es decir, enormes volúmenes de agua. En cambio, las sequías se producen por la falta de agua, ¿no? La falta de agua. ¿Ya? Entonces tenemos dos fenómenos totalmente opuestos, pero que producen impactos ambientales ya muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, investigar este tema, por favor. ¿Ya? Impactos ambientales que causan las inundaciones e impactos ambientales que causan las sequías. ¿Ya? Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces, ya la próxima clase vamos a estudiar algunos conceptos, por ejemplo, de las aguas subterráneas, ¿ya? Hasta acá, digamos, vamos a ver, tenemos lo que es el flujo superficial. Entonces, en la próxima clase ya vamos a estudiar algunos conceptos de las aguas subterráneas. Bien, no sé si tienen alguna duda o pregunta, estimados jóvenes y señoritas. Todo claro, ingeniero. Ah, y con respecto a su proyectito, ¿cómo está el proyecto? Ya lo ¿Aló? entregamos, ingeniero. Ya lo Está, entregamos. lo enviamos, ingeniero. Ah, ya lo subieron. Ya, muy bien. De acuerdo, a ver, haremos una pequeña revisión, pues, a ver. Vamos a ver cómo cómo lo subieron. Espero que sea un buen trabajo. ¿Qué tal les fue con el ArcGIS? ¿Aprendieron el manejo, jóvenes, señoritas, del ArcGIS? Sí, Inge. ¿Lo aprendieron bien? Estamos mucho mejor que antes. Mucho mejor que antes. Qué bueno, me alegra mucho.
A ver, vamos a hacer un muestreo, ¿ya? Simplemente. Vamos a hacer un muestreo del trabajito que han hecho. A ver, al azar. Aquí, el primer trabajo. Señorita Benavides, Grecia Benavides. Vamos a ver qué tal está. Ya, desarrollo del trabajo. A la señorita le tocó, a ver qué dice, objetivo general. Realizar un estudio sobre gestión en el manejo de recursos hídricos de la microcuenca en la provincia de Camacho del departamento de La Paz. Muy bonito, bien elaborado su objetivo general. Objetivos específicos tiene que ser, ¿no? Realizar una descripción adecuada de la carta geográfica asignada. Muy bien. Estudiar la cuenca hidrográfica, determinando todos los parámetros, así como también la morfología que tenga la misma. Evaluar el balance hídrico con los datos obtenidos de la estación meteorológica ubicada dentro del departamento de La Paz. Bueno, un pequeño error, pero ya. De todas maneras, los objetivos específicos están bien trazados, muy bien. Está bonito, por lo menos. ¿Ya? Desarrollo del trabajo, descarga de la DEM, provincia Camacho, La Paz. Acá se realiza la acumulación de flujos. Punto de aforo de la cuenca. ¿Ya? Ajá. Ya. Ok. Ah, este es Puerto Acosta, es decir, afluente del lago. Ya. Resultados. Ujú. Ya, cálculo los parámetros. Curva isométrica. Pero no calculó la curva isométrica como tal, ¿o sí? Índice de alargamiento, ya. Otros parámetros. Ujú. ¿Y dónde están los datos de temperaturas? No están los datos de temperaturas, por ejemplo, acá. ¿Cómo ha calculado la evapotranspiración total? Ha tomado directamente ya el resultado de Hargreaves. Pero lo interesante es que ustedes practiquen lo que hemos también aprendido en el curso, ¿no? Está bien que tomen el método de Hargreaves, pero este es un método, digamos, que ya está calculado para cada lugar. Aquí la idea es de que ustedes también consideren los datos de temperatura y hagan su propio cálculo de la evapotranspiración potencial por el método de Thorne-White, ¿no? Esa es la idea. Y comparen, pues, los resultados obtenidos con Hargreaves y Thorne-White, ¿no? Eso, pues, es interesante, digamos, que hayan hecho eso, pero no solo tomar los datos ya calculados
con el método de Hargreaves. ¿Ya? Aquí eso sí le faltó, digamos, ¿no? Tiene aquí elementos resultantes, almacenaje. Ya. Está bien, digamos, pero... aquí, por ejemplo, señorita, ¿está presente la señorita? Señorita, ¿está presente la alumna? Aquí, por ejemplo, no está pues bien esto. Aquí dice, para el balance hídrico se escogió una estación meteorológica más cercana, la cual era la de Muyupampa. Muyupampa está en el departamento de Chuquisaca. A mí no me la van a charlar. ¿Ya? Esto está en Chuquisaca. Mira, han copiado de otros trabajos, creo, y no está bien, por ejemplo, esto. ¿Ya? No está bien. Esta última parte no me pareció bien. ¿Ok? Por favor, corrijan, jovencitos. Hagan un buen trabajito. ¿Ya? No me gustó mucho. Ahí ya lo fregó ahí. Está. A ver, vamos a ver. Vargas Camacho. ¿Qué provincia le tocó al joven? En el departamento de La Paz, pero aquí debería especificar la provincia ya, pues. Para la provincia, tantos del departamento de La Paz. No es todo dentro del departamento de La Paz, ya tiene que especificar la provincia. Departamento, provincia Ingavi. Bueno, se han esmerado con el ArcGIS, está bien, digamos. Pero aquí están los datos meteorológicos. Y ahí terminó. Conclusiones. Da igual. Método de Hargreaves también utilizó. Bueno, eso han copiado ya todo eso, porque ya está calculado ese método. Así es, pero el método que yo les enseñé es el método de Thorne-White y que utiliza únicamente los datos de temperatura media mensual, ¿no? Bien. Bueno, aquí, por ejemplo, no hace un análisis más
riguroso de la cuenca, por ejemplo. Ya. Aquí, por ejemplo, creo que no se puede abrir su archivo, señorita. A ver si abre esto. Ah, ya. Al fin lo abrió. Esto no es objetivo, por si acaso. No es objetivo. El presente informe se encarga. No, eso no es objetivo. Objetivo se escribe, por ejemplo, mostrar la ubicación geográfica de la provincia de Niceto Arce en el departamento de Tarija. Digamos, así es. Así se escribe el objetivo. O estudiar los recursos hídricos de la provincia Aniceto Arce en el departamento de Tarija, Bolivia, mediante las herramientas de ArcGIS, por ejemplo, podrían decir. Ese es objetivo, digamos, ¿no? El objetivo siempre empieza con un verbo. Mostrar, estudiar, analizar. Todos los objetivos siempre se escriben así, jóvenes. No dice aquí, tiene la finalidad de conocer, no. Objetivos específicos. Son los pasos que tenemos que seguir para alcanzar el objetivo general. ¿Ya? Estos dos elementos son muy importantes, ¿ya? Que ustedes aprendan a escribirlo, ¿ya? Esto les va a servir mucho después, jovencitos y señoritas. Así que yo les doy la oportunidad, observando aquí un poco lo que del proyecto, ¿ya? Si bien el manejo del ArcGIS estará bonito, ya bien, pero faltó, digamos, la parte, por ejemplo, de la... Yo quiero que, además del Hargreaves, utilicen el Torvald también. Utilicen los datos de temperatura. Aquí hay, por ejemplo, datos de temperatura. Pero, ¿y dónde está el uso de esos datos? No hay nada. No ha hecho, por ejemplo, no ha calculado aquí el balance hídrico. Hagan, pues, calculen el balance hídrico. ¿Ya? Jóvenes, señoritas, no está bien eso. Ok. Bueno. ¿Han visto que hice una revisión así general de los trabajos? No estoy muy satisfecho. No estoy muy satisfecho. Así que les voy a dar la oportunidad de que lo mejoren y lo vuelvan a subir. ¿Ya? Mejoren y vuélvanlo a subir. Les voy a dar una semana más, pero hagan un buen trabajo. Un trabajo bonito, quiero. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. A ver, pregunto, ¿alguno de ustedes ha trabajado con el departamento de Chuquisaca? Sí, ingeniero, a mí me tocó la provincia Tomina. Ah, provincia Tomina. Sí, ¿Sí? eso le quería decir, ingeniero, en el CENAMI no hay los datos de las temperaturas. Yo tuve que sacar del WorldClean mis temperaturas. Ya. Entonces, a ver, lo siguiente, señorita, además de esto va a ser algo muy especial. ¿A alguien le tocó la provincia Belisario Bueto dentro de Chuquisaca? Nadie. Entonces, señorita Hurtado, ya, Sí, ingeniero. desearía que usted trabaje también con la provincia Belisario Bueto. Está ahí al lado de la provincia Tomina. Son Sí, ingeniero. vecinas.
Ya. Y en esa provincia de Belisario Hueto tiene datos de temperaturas, tiene, ¿ya? Trabaje ahí, ¿ya? A ver, voy a, ¿ya? Con el ALSIS, por supuesto, va a trabajar todo muy bien, ¿ya? Ya, A ver, ingeniero. ¿de acuerdo? Particularmente yo le voy a dar algunas especificaciones para el DEM. Señorita Hurtado, entonces usted me escribe un mensaje al celular, ¿ya? Y Sí, voy sí, a ingeniero, dar le escribo. algunas especificaciones. Es que quiero hacer un estudio especial, digamos, ahí, ¿ya? De la provincia Belisario Bueto, ¿ya? Ya, Particularmente, digamos, quiero ya, hacerlo. ingeniero. Pero hay algunas especificaciones para el DEM, ¿ya? Algunas especificaciones que tal vez usted pueda trabajarlas. Sí, ya, ¿Ya? ingeniero. De acuerdo. Muy Ya, bien. ingeniero. Bueno, les Está voy a dar bien, una semana ingeniero. más entonces, jóvenes y señoritas. ¿Ya? No importa su trabajo de Tomina, vale, ya, ¿ya? Si quiere lo hacer, pero si puede hacerlo adicionalmente, de la provincia de Belisario Hueto, Villa Serrano es el pueblito, Villa Serrano. ¿Ya? Ya. Apunte. Provincia Belisario Sí, Hueto. estoy Tome apuntando. nota. Y el pueblito se llama Villa Serrano. Y ahí hay un río también, ¿no? Cuya cuenca quiero que se estudie. ¿Ya? A ver cómo lo hace. El anterior semestre lo hicieron también, muy bonito, pero a ver, ahora quisiera que lo haga mejor. Ya, Para ingeniero. comparar en particular, eso es, ¿ya? Muy Ya, bien. está bien, ingeniero. No sé si tienen alguna pregunta, estimados jóvenes y señoritas. ¿No hay dudas ni preguntas? Hágalo bonito su trabajo, puesto que le vamos a dar un puntaje importante, digamos, en la nota, ¿no? ¿Ya? Háganlo lo mejor posible. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta, ¿no? Finalizamos entonces la reunión, ¿ya? Nos vemos la próxima clase. Que les vaya bien, jovencitos y señoritas, y se lo voy a poner otra tarea, es decir, voy a poner la fecha para que suban la misma tarea mejorada, ¿no? Se lo voy a poner para dentro de una semana, para el próximo lunes. ¿Está bien? Está bien, ingeniero, muchas gracias. Ya, bueno, que les vaya bien, que Gracias, ingeniero. tengan un buen día. Chao, 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 jovencitos, señoritas, cuídense mucho. Chao.